es un tema acerca de lo que es la forma de nuestra ciudadanía cristiana. Ese es el tema de este día. La forma de nuestra ciudadanía cristiana, la forma en que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino celestial, nos comportemos o convivamos o nos dirijamos en este mundo de oposición, en este mundo de lucha, en este mundo donde es difícil para un creyente vivir conforme a la voluntad de Dios. Es difícil, pero no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos da la sabiduría, nos da la capacidad, las fuerzas para vivir en obediencia, para vivir en armonía, para vivir haciendo lo mejor que podamos para obedecerlo a Él y poder llevar adelante una vida victoriosa. El texto que vamos a estar hablando ahora en este mensaje está en Filipenses capítulo 1, desde el verso 27 hasta el 30. No lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer más adelante. Pero antes de esto yo quiero decirte que el tema dice que es la forma de nuestra ciudadanía cristiana. Muchas veces, si puede poner una foto ahí de lo que es la primera foto de lo que es la ciudadanía celestial. Está ahí en Filipenses capítulo 3, verso desde el 17 hasta el 21, donde el apóstol nos habla acerca de lo que debemos hacer, cómo nosotros nos debemos conducir en nuestro caminar cristiano. Se habla mucho también en este país de lo que es la ciudadanía americana, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de los que hemos pasado por un proceso, llegamos aquí como muchos de nosotros, de ustedes hemos llegado y pasamos por ese proceso de legalización, de residencia, y después cuando somos residentes queremos tener la ciudadanía de este país. ¿Por qué? Porque son beneficios, somos privilegiados, tenemos algunas cosas a nuestra favor, no muchas. Una de ellas es el poder votar por nuestros presidentes, por nuestros líderes. Otra de ellas es pues tener algún tipo de beneficios cuando uno se retira. No sé exactamente qué, no me he puesto yo a investigar o a indagar qué tantos son los beneficios cuando uno se convierte, ¿verdad?, en ciudadano de los Estados Unidos. Lo que sí sé es que podemos ser parte de tomar las decisiones cuando se elige un presidente, un líder. En esos aspectos podemos tener también empleos del gobierno si estamos capacitados para hacerlo, para tomar esas posiciones, y quizás puede haber más beneficios de hacerse o convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Esa es la meta de muchos de nosotros. Lo que el libro de Filipenses nos habla ahí, empezando en el verso 27 del capítulo 1, si usted lo tiene ahí en su Biblia, si quiere abrir su Biblia, su teléfono o su tableta, o si lo quiere leer ahí en la pantalla también está la escritura, o si solamente lo quiere escuchar, yo lo voy a leer. Y dice en Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Yo quiero que subraye allí esa palabra o tome nota de lo que dice allí. Dice, yo quiero que estéis firmes en un mismo espíritu. Subraye también la palabra un mismo espíritu. Y lo otro que también quiero que tome nota es combatiendo. ¿Cómo dice allí su traducción o su Biblia, su tableta, su teléfono? Unánimes. Unánimes quiere decir unidos, quiere decir en unidad, en armonía. Combatiendo, peleando. ¿Por qué es lo que debemos pelear? Dice, por la fe del evangelio. No es correcto que entre cristianos muchas veces es inaceptable que estamos en alguna reunión entre creyentes y empezamos a discutir o a argumentar temas de lo que habla la palabra de Dios por diferentes doctrinas o creencias que nos han sido enseñadas, y en lugar de combatir unidos en unidad, en armonía, como dice aquí, estamos como que si fuéramos
contrarios a la fe. Y eso es un mal testimonio para los demás. Muchas veces se ve en los estudios bíblicos, se ve en las reuniones de varones, de damas, donde hay algunos temas de controversia. La palabra de Dios es clara, no se contradice. Los que muchas veces nosotros, por querer demostrar que somos sabios en la palabra, que conocemos, que tenemos mucho tiempo en el evangelio o como creyentes, empezamos a querer hacer saber a los demás, aunque nos cueste o el resultado sea terminar en contradicción, queremos demostrar que nosotros sabemos, que conocemos, que tenemos mucho conocimiento de la Biblia, y eso causa como un desacuerdo. Y entonces estamos en contra de lo que dice allí cuando dice unánimes por la fe del evangelio, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esta carta a los filipenses es una carta de gratitud y alegría del apóstol Pablo, que revela el amor de Dios a través de él para los creyentes, para las iglesias, para el cuerpo de Cristo. Lo vemos allí cuando dice que esa es su intención, ese es su deseo, que cuando Él los visitara, los encontrara unidos, trabajando, debatiendo, unidos por la fe del Evangelio, la fe de Cristo Jesús. Ese es el deseo de cada líder, de cada pastor, de cada evangelista, que estemos unidos, peleando, luchando, enseñando con un mismo sentir, en un mismo espíritu, en armonía. También vemos que Filipos era una colonia romana, era una colonia que estaba compuesta por personas creyentes, donde se les exigía que ellos vivieran como romanos, estaban bajo el gobierno romano, eran parte de esta nación, de este país o de esta ciudad de Roma, y es lo que se les exigía o se les pedía, que vivieran como si fueran verdaderos romanos. Eran ciudadanos que disfrutaban de los beneficios, de los privilegios que se les daba a los ciudadanos romanos allí en ese lugar. Entonces, la ciudadanía es importante para cada uno de nosotros en el lugar donde vivimos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser ciudadanos de este país? ¿Por qué? Porque hay beneficios. Tenemos también obligaciones, tenemos responsabilidades cuando aceptamos el ser parte de esta nación, el jurar, ¿verdad? Delante de la bandera, delante de un juez, juramos que aceptamos y prometemos cumplir y someternos a las reglas de este país, pero también hay beneficios, hay cosas que son, podemos ser partícipes de los beneficios que ofrece este país para personas que son nacidas aquí o que somos hechos ciudadanos por naturalización o de alguna manera que venimos de otros países, pero con el tiempo nos convertimos en ciudadanos de esta nación. Así de que ellos disfrutaban de los derechos legales como si vivieran en la misma ciudad de Roma. Ellos eran partícipes de todos estos beneficios. Pablo le recuerda a estos creyentes que su verdadera ciudadanía, no importando el lugar de su origen, de dónde venían, ellos tenían la ciudadanía en los cielos, así como tú y yo la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, porque podemos ser parte de esta nación, podemos disfrutar o aprovechar los privilegios que todo hombre, mujer nacidos aquí tienen, pero también es bonito, más bonito saber que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es una promesa de Dios cuando venimos a los pies de Cristo. Y ahí en Filipenses capítulo 3, verso 20, ahí en sus notas puede ver, o en la pantalla, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Miren la bendición, poderosa palabra cuando leemos esto que dice: nuestra ciudadanía aquí en este país es temporal, es pasajera. Algún día podemos cambiar de opinión y irnos a vivir a nuestros países de origen, y la ciudadanía que es en celestial, ese nunca se termina. El cambiarse de país se puede limitar, podemos vivir por un espacio de años aquí y ser
beneficiados, privilegiados por esos beneficios, pero si nos salimos de este país, pues ya perdemos los beneficios. En nuestros países seguimos disfrutando de aquellos beneficios o privilegios que tenemos allá, en México, en El Salvador, en Venezuela, en Nicaragua, donde quiera que sea usted. Cada país tiene sus beneficios, sus privilegios, pero dice ahí que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Imagínense ser ciudadanos del cielo, donde Jesucristo mismo va a estar ahí con nosotros, siendo parte de ese grupo de santos, de escogidos, que vamos a vivir y a reinar por toda la eternidad, juntamente con el Señor Jesucristo. Aquí vemos que Pablo, el apóstol, no está diciendo que ignoren cuando les dice que la ciudadanía de ellos está en los cielos. No les está diciendo de ninguna manera que ignoren las responsabilidades o los compromisos que tienen al ser o pertenecer a ese lugar donde ellos vivían. Al contrario, Dios nos dice en su palabra que nosotros, cuando vivimos aquí en cualquier país, tenemos que respetar las leyes terrenales, ¿sí o no? No es que porque somos creyentes nos vamos a pasar una luz en rojo o no vamos a pagar una multa que nos dieron o los impuestos que pagamos cada año. El vivir en este país, tenemos los mismos beneficios y responsabilidades, los que ya son ciudadanos, pero también como creyentes tenemos las obligaciones de apegarnos a las leyes de esta nación, de este país. No tenemos ningún privilegio como cristianos de decir, porque yo soy cristiano no voy a pagar los impuestos, o quiero que me perdonen una multa que me mandaron por haberme pasado un alto o cualquier cosa. Somos responsables. Y Pablo no les está diciendo que ignoren esas responsabilidades, obligaciones de ser ciudadanos romanos, pero les está desafiando, los está motivando a reconocer su relación única con Dios, a reconocer que como hijos de Dios somos parte de ese reino eterno, de esa ciudadanía que es celestial, que está en el cielo, en la presencia misma de Dios. Los desafía y los reta a vivir en la ciudad pagana de Filipos, que era una ciudad muy donde se resaltaba el pecado. Era una ciudad donde era difícil hablar del evangelio, predicar a Cristo. Era muy difícil para ellos, pero él los desafía a vivir en esta ciudad de Filipo como ciudadanos del reino santo de Dios. Él les motiva a ser diferente de los demás, a no dejarse llevar por las corrientes de esa cultura. Yo quiero que tú y yo reconozcamos que vivimos en un país aquí mismo donde se vive de la misma manera o quizás peor que se vivía en ese tiempo. ¿Cuánto lo reconocen? Si usted lo duda, solamente tiene que mirar a su alrededor, donde vivimos la actitud de las personas, donde vivimos cómo las personas te motivan, te animan a seguir las corrientes de este mundo, de este siglo, a hacer las cosas que el mundo hace. Es difícil vivir en un país donde se practica el homosexualismo, el lesbianismo, las drogas, el alcoholismo, el aborto, donde hay tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Vivimos en un país pagano donde se practican tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y lo que Pablo está haciendo, así como él insta a los filipenses, a los que vivían en esta ciudad, también Dios nos insta a los que vivimos en este país que nos comportemos y que vivamos de una manera digna como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Dios quiere que sin importar el lugar de donde tú y yo vivamos, que seamos o hagamos la diferencia, que la gente vea algo diferente en nosotros. Muchas veces como hispanos tenemos la mala fama de que si vamos a un parque dejamos cosas tiradas, basura, botellas de soda, de cerveza o de comida, y muchas veces no se nos ve como bien vistos. ¿Cuántos reconocen eso? Amén. Venimos de una cultura donde queremos traer nuestras costumbres a este país, y eso no debe de ser así. Eso
yo creo que no es correcto. No es correcto. No es solo porque yo no lo crea, yo creo que no es correcto. Vivimos primeramente cuando aceptamos ser parte de esta cultura aquí en Estados Unidos, también como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de que la gente mire eso diferente en nosotros, que sepamos conducirnos conforme a la vida moral que Dios quiere. Nosotros vemos a nuestro alrededor que estamos rodeados por gente que desobedecen las reglas, los mandamientos de Dios, y que cada día se vuelve más difícil vivir en este país, en esta nación. Si tú no quieres reconocer que vivimos en medio de un país pagano, en medio de un país desobediente a las normas y consejos de Dios, mira alrededor, mira la actitud de la gente, de las personas, mira que aún en las iglesias se ha infiltrado una actitud egoísta, una actitud arrogante. ¿Por qué? Porque vivimos afuera la mayoría del tiempo en la semana, en el trabajo, en el vecindario, en la escuela. Los jóvenes se enfrentan a todo esto, y el día domingo que vinimos aquí a la iglesia a adorar y exaltar el nombre de Dios, muchas veces reflejamos eso que se hace afuera. Venimos y permitimos que se infiltre a la iglesia una actitud de arrogancia, de egoísmo, de división, y eso no es correcto. Dios no es lo que quiere para nosotros si somos hijos de Dios y si reconocemos o entendemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No es tremenda la responsabilidad que Dios nos da como hijos de Dios? No es solamente decir, yo acepté a Cristo, yo ya soy salvo, yo pertenezco a una iglesia, a una institución religiosa, pero también hay responsabilidades que vienen con el ser hijos de Dios. No queremos que en la iglesia estemos llenos de ese espíritu de arrogancia, de actitud egoísta. Queremos que nos apeguemos tanto a la voluntad de Dios, que la gente pueda ver eso diferente en nosotros. Entonces nosotros nos apegamos tanto a esas corrientes de la cultura en la que vivimos, que dejamos a un lado ¿qué? Nuestras creencias bíblicas. No permitamos que eso suceda. No le demos gusto al enemigo, no le demos la gloria al diablo, démosle la gloria a Dios, haciendo su voluntad y dando un buen testimonio. No queremos sufrir cuando nosotros decimos es difícil vivir en este país donde la cultura no es muy buena para un creyente, pero lo podemos hacer, lo podemos lograr. Pero ¿qué pasa? No queremos sufrir lo que Cristo sufrió cuando Él vivió en esta tierra. Queremos llevar una vida cómoda, un cristianismo a la ligera, light, como le dicen, un cristianismo cómodo, donde venimos a la iglesia, nos vamos a casa, regresamos otra vez el domingo, y no queremos entrar en detalles donde realmente, como decíamos al principio en el texto que leímos, donde peleamos unidos, unánimes, nuestra fe en Cristo Jesús. No queremos pagar el precio, no queremos sufrir como Jesús sufrió aquí en este mundo. No queremos pagar el precio por vivir en una cultura pagana como la que vivimos en este país. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Permitimos que los medios sociales, lo que vemos en el internet, en la política, permitimos que todo lo que se publica allí, lo que la política está tratando de llevar a este país, a esta nación, los reglamentos, las leyes contra la fe cristiana, permitimos que todo esto, lo que son los empleadores, los supervisores, nos ponen limitaciones donde no podemos mencionar a Dios, hablar de Dios. Permitimos que todo eso nos haga caer de alguna manera en la cultura de este país, de esta nación. Todas estas corrientes nos quieren callar la boca para no compartir nuestras creencias y convicciones, porque no queremos pagar el precio. ¿Cuántas veces usted escucha creyentes que dicen: yo no puedo hablar de Cristo en mi trabajo porque voy a ser despedido, porque me lo prohíben?
¿O cuántas veces se escucha en los jóvenes que en las escuelas no les permiten llevar una Biblia, no les permiten hacer una oración? Y nosotros estamos permitiendo que todas estas corrientes nos callen, nos mantengan en silencio. Vemos que personas que tienen negocios, que son creyentes, tienen un negocio, dicen: oh no, yo no voy a hablar de Dios aquí en mi negocio porque los clientes ya no van a venir, porque no les gusta que hablen de Dios, porque no les gusta que mencionen el nombre de Jesucristo, así de que mejor me mantengo calladito, no comparto. Y no queremos pagar el precio, no queremos sacrificar, queremos la vida cristiana cómoda. Entonces lo que hacemos es, no pagamos el precio que Jesús pagó. Queremos vivir una vida cristiana ligera y cómoda. Inventamos todo tipo de ¿qué? De justificaciones, pensando que nos van a despedir, que no va a haber más negocio, y también buscamos excusas para no hablar el nombre de Jesús, para no predicar el evangelio. Pablo le recuerda que vivían en una ciudad pagana, pero que su ciudadanía estaba en el cielo, y de la misma manera nos lo recuerda hoy a ti y a mí, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Pablo envía saludos a los creyentes que trabajaban y vivían también en la casa de César. ¿Ustedes recuerdan ese versículo ahí en Filipenses capítulo 4, en el verso 22? ¿Cuántos de ustedes se imaginan lo difícil que era para un creyente? Era difícil vivir afuera, en la comunidad, en la cultura romana, donde no se les permitía hablar de Jesús, donde había muchas doctrinas diferentes, cada quien creía en lo que quería, en lo que le convenía. Y para un creyente era difícil porque se le obligaba a cumplir con cosas y requisitos de la cultura de ese país. Imagínense lo que era vivir dentro de la casa de César. Era más difícil para un creyente vivir en la casa de César y ser fiel a su fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Imagínese vivir en la casa de un gobierno, de un presidente, donde te dicen: aquí no puedes hablar el nombre de Jesús, aquí no puedes hablar nada de tu fe, de tu creencia, aquí tienes que hacer al contrario, en lugar de hacer y obedecer tu fe, te vas a someter a lo que aquí se te pida. Era difícil. Por eso Pablo, en una ocasión, cuando tuvo que enfrentar una situación así, dijo que él era ciudadano romano, porque era partícipe de todas las leyes, de todos los beneficios, privilegios de un ciudadano romano, pero también él peleaba por la fe en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente ¿a quién? A los de la casa de César. Aquellos que vivían en la casa de César. Esto puede haber servido como un desafío para los de Filipo, los que vivían allí en Filipo, para ser siervos fieles y devotos de Jesucristo. Era como una motivación para decirle al pueblo de Dios, a los creyentes, que no era fácil, pero que podían hacer lo posible o sacrificar un poco para enfrentar toda esa oposición de la que ellos vivían al vivir allí en esta casa de César. Se deduce que uno podía vivir para Cristo en Filipo o en cualquier ciudad moderna. Si había estos creyentes que vivían dentro de esta casa, nos dice que en cualquier lugar donde vivamos, donde haya oposición a nuestra fe, aún así nosotros podemos vivir y defender nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra respuesta a Dios es diferente de acuerdo con la percepción y con las necesidades que enfrentamos. ¿Cuántos me entienden eso? Nuestra fe en Cristo, nuestra forma de actuar, de reaccionar, es de acuerdo a lo que estamos enfrentando. Si tú enfrentas oposición, vas a tratar de ser sabio, de ser moderado, al momento que Dios te abre puertas para hablar de Cristo, de tu fe. Dios nos da la sabiduría en un trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde estemos. Todos tenemos una forma de nuestra ciudadanía, y esa forma cambia cada día de acuerdo a donde estemos. Pero tenemos que tomar en cuenta que nuestra fe siempre debe de ser y ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Cambia con las decisiones que tomamos, cambia cuando aplicamos la integridad, cambia cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas.
pero yo quiero que reconozcas que nuestra ciudadanía es formada cada día. El tema del mensaje es la forma de nuestra ciudadanía cristiana. Esa es la forma que tú y yo le damos a nuestra ciudadanía cristiana. Depende de ti y de mí cómo nosotros vamos formando esa fe, esa vida, ese caminar en Cristo. Así como una persona que va al gimnasio, así como una persona que hace mucho ejercicio, Él le da la forma a ese cuerpo, a esos músculos, a esas partes de su cuerpo que Él quiere mejorar o cambiar. De la misma manera tú y yo le damos la forma a nuestra vida creyente, a nuestro caminar en Dios. Ahí en tus notas podemos ver cuál es la forma en que Pablo espera que nosotros vivamos como ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué es lo que Pablo espera? ¿Qué es la forma en que él espera que nosotros vivamos como hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, si somos ciudadanos del reino de Dios, número 1 ahí en tus notas, él les demandaba que se mantuvieran como firmes en un solo espíritu y con una sola mente. Esa era la recomendación de Pablo para los creyentes, que se mantuvieran firmes en un solo espíritu con una sola mente. Y una vez más ahí en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso es lo que Pablo esperaba. Pablo les habla a las diferentes culturas que vivían en Filipos. Eran judíos de una cultura y también eran gentiles, firmes en un solo espíritu. Eso es lo que Pablo les dice. En la iglesia aquí, CLC, en Iglesia Centro de Vida Cristiana, también tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes gentes de otras naciones, diferentes estilos de vivir, estilos de hablar, palabras que para alguien son ofensivas, para otras son palabras comunes, comidas, alimentos, tanta diversidad de cosas que vemos en las culturas que tenemos aquí en nuestra iglesia. Pero lo que hacemos es, Dios nos dice, manténganse unidos y firmes sin importar cuántas culturas puede haber en nuestra iglesia, en un solo espíritu y en una sola mente. La amenaza de la división y la desunión en una iglesia ha existido desde hace 2000 años en las iglesias primitivas y sigue existiendo hoy, va a seguir existiendo siempre. Pero Dios quiere que estemos alerta, que no permitamos que el enemigo entre a traer ¿qué? A traer división y traer desunión a nuestras congregaciones, tampoco a nuestras familias y tampoco a nuestras naciones. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, ahí en tus notas, hay algunos obstáculos que se oponen a la unidad, cosas que se interponen para que un pueblo, para que una nación esté unida. Si le pueden cambiar ahí en la pantalla para que escriban la respuesta de las notas. Algunos obstáculos a la unidad. Número 1 es la inmadurez. ¿Cuántos saben que la inmadurez es un obstáculo para que la unidad esté bien en una iglesia o en una familia? Cuando somos inmaduros, ahí les puse una fotito, si me la pueden poner, por favor, ahí los que están en el sonido. Una fotito que nos muestra una persona inmadura. Yo sé que aquí no hay personas inmaduras, ¿verdad? Pero la inmadurez es un obstáculo que interviene o influye para que haya unidad. Se interpone a la unidad en una iglesia, en una congregación. Personas inmaduras que cada ratito están quejándose y hay que darles no sé cómo le dicen en su país, no quiero cometer un error, un chupón. De diferentes maneras se le nombra, ¿verdad? Pero hay que estarlos buscando con un chuponcito allí para
para que no lloren, para que no se quejen, para que no permitan que este espíritu de inmadurez se oponga a la unidad de una congregación. Es increíble cómo hay un programa, no sé, en la radio por ahí secular de deportes. ¿Cuántos han oído un programa de deportes que se llamaba Los Dinosaurios del Deporte? Es un programa que habla de puros deportes con personas que son los conductores de ese programa, que son expertos en el deporte de años. Años tienen ya comentando, narrando partidos de fútbol. Y el tema el nombre de este programa es Los Dinosaurios del Deporte. Es increíble cómo en una iglesia, escúcheme bien, los dinosaurios que hay en una iglesia de los creyentes, los que son dinosaurios de años, creyentes de años, son los que más inmaduros a veces se comportan, ¿sí o no? Mire, a mí me gusta compartir con personas nuevas en el Evangelio. Vienen personas sanas, creyendo, buscando una respuesta a su necesidad espiritual. Vienen tan sencillos, tan sanitos, que uno le gusta convivir y hablar con esas personas. Pero las personas que a veces son inmaduras, es difícil. Es difícil porque son las que más causan problemas en una congregación y son uno de los obstáculos más grandes para que haya unidad en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, otro obstáculo que se opone a la unidad en una iglesia es la individualidad sobreenfatizada. La individualidad que solamente dice yo creo que esto no está bien, yo creo que no están haciendo las cosas como deben de ser, la opinión de los demás no importa, solamente yo opino, yo pienso, yo creo que esto no está correcto, yo creo que esto no está bien. Se hace mucho énfasis en la individualidad sobreenfatizada. Yo no estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo en aquello, yo no creo que están haciendo las cosas como deben de ser, yo creo que deberían de cambiar la manera, y todo es el yo. Individualidad sobreenfatizada. Número 3, diferencia de opiniones honestas. Muchas veces decimos, yo quiero opinar y te voy a decir mi humilde opinión, hasta se oye así decir, esta es mi humilde opinión, pero yo creo que esto no lo estás haciendo bien, o yo creo que esto se debería de cambiar, o yo pienso que esto no debería de hacerse. Esa es una diferencia de opiniones honestas, opiniones que muchas veces creemos que son sinceras, que se pueden decir, que los podemos decir y la podemos mencionar con los líderes, con los pastores, con los líderes de ministerio. Pero aunque sean opiniones honestas, pueden causar desunión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden causar desunidad y pueden causar división. Por muy honesto que tú seas, por muy honesta que tú seas, tenemos que tener mucho cuidado cuando damos ese tipo de opiniones que creemos que son honestas. Número 4, otro obstáculo que se opone a la unidad, a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Pablo les está aconsejando aquí, que se mantuvieran unidos en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma mente, es la fatiga física. Cuando nosotros estamos súper cargados de obligaciones, de compromisos, de trabajos en una iglesia o en un ministerio, nos cansamos, nos agotamos física y emocionalmente y terminamos así como esta mujer está ahí. Cuando tú quieres de una manera muy sincera o con todo el amor hacia Dios, servir a Dios, trabajar para Dios,
Terminas sobrecargándote tanto que dices, quiero cantar, quiero tocar, quiero danzar, quiero predicar, quiero enseñar, quiero hacer todo lo que yo pueda, pero terminamos física y emocionalmente cansados y agotados. Nuestra meta aquí en la iglesia no es sobrecargar a las personas, no es permitir que hagan todo en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nos sobrecargamos de responsabilidades y compromisos, terminamos tirando la toalla. Terminamos diciendo, no quiero servir más. Ni siquiera quiero pararme en la iglesia porque me van a poner a trabajar en algo. Quedas tan traumado, tan, ¿cómo se dice? Arisco. Dice un dicho allá en mi rancho, dice, la burra no era arisca, pero la hicieron. De tanto y tanto garrotazo y garrotazo que le daban, ya la burra ya solamente ya nomás le levantabas así la mano y la burra se zacateaba. No era arisca, pero la hicieron de tanto y tanto que le daban. Eso es lo que pasa cuando nos sobrecargan o nosotros mismos nos sobrecargamos de responsabilidades y compromisos en la congregación. Tenemos que tener cuidado, no queremos que nadie se fatigue, nadie se canse emocional ni físicamente para que no termine tirando la toalla. ¿Cuántos de ustedes reconocen que muchas veces, y escúchelo bien, líderes, servidores, tenemos que dar un paso atrás y decir, yo no quiero seguir sirviendo en esto para poder servir en esto? Porque ni hago bien una cosa, ni hago bien la otra cosa. Tenemos que reconocer, tenemos que aceptar que, dice otro dicho por ahí, que el que mucho abarca, poco aprieta. Tú abarcas mucho en diferentes ministerios, en diferentes compromisos o trabajos o asignaciones, que ni haces bien una cosa ni haces bien la otra. No te preparas para dar la clase a los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienes que estar en la práctica. No te preparas bien para dar la clase del estudio bíblico porque tienes que estar allí en el sonido. No estoy hablando de nadie, estoy tratando de tirar curvas así donde los líderes o servidores ni esté dando clase el del sonido, ni el que está cantando esté dando clase a los jóvenes. Mi punto es, queremos hacer todo, pero terminamos haciendo las cosas incompletas. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Eso es cuando nos cansamos y nos fatigamos emocionalmente. El cansancio físico en las iglesias o en los ministerios puede ser un obstáculo para la unidad. Puede causar división o desunidad. El número 5, ni hablar de esto, no le vamos a dar mucho interés, pero el mismo diablo, el mismo Satanás, es un obstáculo para la unidad en la unidad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo motiva a la iglesia de Filipo a vivir en unidad. Se refleja ¿cómo? Cuando él dice que la gracia de Dios es la que debe de reinar en nuestras vidas. Número 2, ¿por qué se requiere un esfuerzo unificado? ¿Por qué debemos esforzarnos para traer unidad, para trabajar en armonía, para estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como el apóstol Pablo insta a los creyentes? ¿Verdad, Lili? Insta a los creyentes. ¿Por qué se requiere un esfuerzo unificado? Por el bien del evangelio, número 1. No es un esfuerzo que queremos hacer por conveniencia propia, porque a mí me conviene, porque a mí me gusta, porque yo quiero que las cosas se hagan así, sino es por el bien del evangelio, del mismo evangelio. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando predicamos a Cristo, como discípulos de Jesús debemos trabajar juntos, dedicados y disciplinados en un mismo espíritu y en una misma mente. Ese es el consejo del apóstol Pablo que le daba a los de Filipos, ¿sí o no? Debemos cooperar en actividades redentoras como los miembros de un coro, así como el coro de alabanza canta,
¿Cuántos saben que el coro de alabanza debe cantar en armonía? Así como que se oiga una sola voz. Muchas veces escucho a Félix que dice, el coro debe de escucharse como si fuera una sola voz, ¿verdad? Porque un coro, eso es lo que es. Así debe trabajar uno en unidad, en armonía, en el cuerpo de Cristo. Cuando servimos a Dios, que seamos uno solo. Debemos evitar cualquier discordia, cualquier cosa que venga a traer división y desunión en un ministerio, en una iglesia. ¿Para qué? Para no reflejar algo negativo sobre el mensaje que proclamamos. ¿Cómo vamos a vivir una vida en desunión o dividida y estar predicando a Cristo, el amor de Dios? No se puede. Gracias a Dios, en 5 años que tenemos como iglesia, somos una iglesia joven, así como el predicador. Solo estaba probando, a ver si están poniendo atención. ¿Ok? Era una prueba. 5 años tenemos ya y gracias a Dios no ha habido un evento de división en la iglesia. Personas se han ido, personas han llegado. Muchos se han ido con un buen motivo, otros sin un buen motivo. Y personas van a seguirse yendo y personas van a seguir viniendo. Ese es el trabajo. Eso no solo pasa aquí en Iglesia CLC, pasa en todas las iglesias y en todas las familias, hasta en las mejores familias. ¿Sí o no? Así de que personas se van con un buen motivo, otras se van sin ningún motivo, pero gracias a Dios, en estos años no hemos tenido un evento así de que un líder se jaló a la mitad de la congregación y el otro líder se jaló a la otra mitad de la congregación y el pastor se quedó solamente con su esposa y con la la Ana es fiel. Me gusta más decir la hermana es fiel a Dios que fiel al pastor o a la pastora. ¿Por qué? Porque nuestro caminar en esta tierra es temporal. Estamos aquí hoy, mañana no sabemos, pero Dios siempre es fiel a nosotros y es al que le somos fieles. Pero ¿por qué se requiere un esfuerzo unificado? Letra B ahí en sus notas, para proteger la pureza de la fe. Número 1, vimos que era por el bien del evangelio. Número 2 es para proteger la pureza de la fe. La verdad siempre ha sido atacada por error. Cuando tú hablas la verdad, siempre va a haber alguien que se va a oponer a la verdad. Debemos practicar lo que predicamos, porque si nosotros no vivimos lo que predicamos, entonces vamos a ser atacados, vamos a ser criticados. Uno de los mensajes que nos daba el pastor Rob en la predicación de ayer era eso. Cuando tú te dispones a ser líder, espera críticas. No esperes que todo va a ser solamente el título. Soy el líder de alabanza, soy el líder de caballeros, soy el líder de varones, soy el líder de damas, de ujieres. También espera que vengan críticas. Muchas críticas son constructivas y otras son destructivas, pero tú como líder, como servidor, tienes que estar preparado para recibir las dos. Las críticas que te construyen y las críticas que te pueden destruir. ¿Por qué se requiere un esfuerzo de unidad en la iglesia? Para proteger la pureza de la fe. Tenemos que, decíamos, practicar lo que predicamos. Tenemos que practicar lo que es la gracia, el perdón y la misericordia. ¿Por qué? Porque esa es una relación vertical. Cuando tú practicas la gracia, la misericordia y el perdón, esa es una relación vertical entre tú y Dios, una relación que mantienes fuerte entre tú y Dios, pero también no solamente entre tú y Dios, pero también horizontalmente hacia los que están a tu alrededor. Cuando tú vives lo que predicas, practicas lo que hablas en el púlpito, en el ministerio donde tú sirves, nosotros estamos
teniendo esa relación fuerte con Dios y con los demás. Tenemos que dar un buen testimonio. Como líderes, como servidores, tenemos que ser un testimonio. No solamente tener el título, pero dar un buen testimonio de eso. Número 3, ¿por qué se requiere un esfuerzo unificado? ¿Por qué Pablo nos insta, nos motiva a que tengamos o que vivamos unificados? Número 3, para evangelizar eficazmente el mundo. Yo te voy a decir una cosa, nadie se va a sentir atraído, nadie en el mundo se va a sentir atraído por un mensaje, por una palabra que tú compartes con alguien, si ve que tú mismo estás dividido, a veces en la familia, tú no le hablas a tu esposo, a tu esposa, tus hijos están fuera del hogar porque salieron en una mala relación, con una mala actitud, y tú cuando predicas, cuando evangelizas a alguien, no vamos a poder tener una base detrás de nosotros que podemos dar un buen testimonio a los demás. Tenemos que esforzarnos para vivir en unidad, en armonía, en un mismo espíritu, para evangelizar eficazmente al mundo. Nadie se interesa por un mensaje que tú le des si ve que hay desunión, si ve que no hay armonía. Hoy en día hay desunión en las familias, en los pueblos, en los países y también en las iglesias. ¿Sí o no? No hay unidad. Estamos como dándole lugar a la envidia, a la discordia, a la desunidad, y eso no es saludable para la iglesia. Si hay algo que molesta a veces es ver la desunión en una iglesia. ¿Por qué? Porque por un lado queremos traer gente a la iglesia, a los pies de Cristo, pero por otro lado, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, los estamos corriendo a la gente. La gente viene y mira desunidad, desunión en una iglesia y dice, ¿quién quiere ser parte de una iglesia así? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La desunidad, la desunión en una iglesia no es saludable. Muchas veces vemos pleitos, discordias, desacuerdos y eso no es de Dios. Siempre que hay algo que le digo a veces en broma, jugando a veces a los hermanos, a las hermanas, cuando cometen un error o me dan una queja por allí, me dicen, pastor, mire, corrija a mi esposo por esto y por esto. Y le digo, hermano, no haga eso, eso no es de Dios. Pero la desunidad, el desacuerdo, las contiendas en una iglesia no son de Dios. En la iglesia hay problemas, pero unidos vamos a trabajar. ¿Para qué? Para salir adelante, ayudándonos unos a otros, no aplastándonos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reconocemos, como decíamos al principio, desde hace 2000 años en las iglesias primitivas había eso. Inclusive los apóstoles entraban en discusiones y lo va a seguir habiendo, pero unidos podemos seguir adelante. Si no me crees, mira lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 11, verso 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, prepárense. No os alabo, no les doy una palmadita en la espalda, no les apruebo esto. Cuando dice no les alabo, dice no me da gusto saber esto. No se los tomo como algo bueno. Dice, ¿por qué? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo le cayó esa? Palabra fuerte, ¿sí o no? Si nosotros nos vamos a congregar en una iglesia para decir, nomás que llegue el hermanito, pero me lo voy a agarrar ahí en el pasillo, porque lo que me hizo no tiene nombre. Y deja que me llame el hermano, o y estamos con eso allí en la iglesia. No nos congregamos
como compartía mi esposa allá en el retiro y en la célula, con el propósito de venir y tener un tiempo de adoración a Dios, con el propósito de venir y con mi mente, con mi oído espiritual, mis ojos espirituales, decir: Señor, háblame a través de tu palabra. Que el tiempo que alabamos a Dios aquí durante el tiempo de alabanza sea: Señor, que este tiempo que voy a tener sea el propósito por el cual yo vine a la iglesia. No para venir y confrontar a alguien, para entrar en discordias y pleitos y contiendas en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si usted lee toda la historia, esto era cuando estaban hablando de la cena del Señor. Dice que muchos venían y no traían comida y se comían lo que otros traían, y otros no tenían, y los que tenían hacían sentir mal a los que no tenían y no los esperaban para comer juntos. Se unían para lo peor, no para estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Por eso yo les mandé un texto a los líderes: ¿a qué horas va a llegar, hermano, para comer todos en armonía? Para estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero ni aún así funcionó, ¿verdad, hermana? Pero nos gozamos y nos perdonamos. ¿A que sí? Si no, ¿de qué hablamos, pues? Si no, ¿por qué predicamos aquí el domingo? Si no, ¿por qué enseñamos en los estudios bíblicos o en los jóvenes, o en los varones, o en las damas? ¿Cuál es la forma en que Pablo espera que nosotros vivamos como ciudadanos del reino de Dios? Número 2, ahí en sus notas. Él les hablaba a los filipenses, les demandaba que se pusieran firmes en contra de la oposición. ¿Cuántos de ustedes reconocen que cuando tú te dispones a servir a Dios va a haber oposición? Va a haber crítica, va a haber cosas que te van a desanimar, pero tenemos que unirnos para luchar en contra de la oposición. Filipenses 1:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Ve que desde entonces había oposición? Desde hace 2000 años ya había oposición. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Los que se oponen están más perdidos que no sé qué cosa. Pero dice: mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Los que se oponen a que en la iglesia haya unidad, haya armonía, haya un mismo sentir, en un mismo espíritu, están en perdición. Mas para vosotros que tratan de estar unidos, que tratan de vivir en un mismo sentir, en un mismo espíritu, dice de salvación y de Dios. En los días de Pablo, del apóstol Pablo, predicar un mensaje de salvación acerca de la crucifixión y resurrección de Jesús era muy difícil. No era fácil. Había oposición para ellos, debido a la diversidad de ¿qué? De culturas, de ídolos, de creencias, de doctrinas. No era fácil predicar el evangelio en estos días. La valentía era necesaria ¿para qué? Para el éxito frente a la oposición al mensaje del evangelio. ¿Cuántos reconocen que dice la Biblia o entienden lo que dice cuando dice que solamente el reino de Dios es para los valientes? ¿Verdad? Y solamente los valientes lo arrebatan. Porque mucha gente prefiere quedarse calladito. ¿Por qué? Para no perder amistades, para no sufrir lo que Jesús sufrió cuando Él predicó, para no tener contra en el trabajo, para no ser mal visto, para no salir mal con el vecino. Las personas quieren vivir la vida fácil, pero no tienen valentía.
Del mismo modo, no debemos salir corriendo cuando nos enfrentamos a aquellos que se oponen al mensaje del Evangelio. De la misma manera que el apóstol nos motiva a que seamos valientes, a que hablemos la palabra, que vivamos diferente que los demás viven, así nosotros debemos de vivir, sufrir un poquito por causa del Evangelio. ¿Cuál es la forma en que Pablo espera que nosotros vivamos como ciudadanos del reino de Dios? Número 3, Él los motiva a estar dispuestos a sufrir. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sufrir? Amén. A sufrir por causa de Jesucristo. Filipenses 1, 29, 30 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El creer en Cristo, el ser seguidores de Jesús, requiere cosas fuertes, cosas que solamente los valientes las pueden hacer. Padecer por Él. Verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo sufrió persecución, oposición, y de la misma manera él nos dice: así deben de ser ustedes. ¿Cuántas veces vemos personas que prefieren eso, el quedarse callados? En algunas partes del mundo es aceptable que que seas cristiano, te aceptan, eres bienvenido, pero en otros países no. En otros países eres perseguido. Pero en Filipos esto no era así. Como no le es tampoco en muchas partes del mundo el día de hoy. En la China no puede uno hablar de Jesús, llevar una Biblia, no puede uno predicar el Evangelio. Muchos supuestos seguidores de Jesús nunca han asimilado el hecho de que la cruz, el símbolo de la cruz, es nuestra fe. Y preferimos quedarnos callados, no mencionarlo. Si fuéramos verdaderos creyentes, verdaderos seguidores de Jesús, estuviéramos dispuestos ¿a qué? A sufrir por causa de Él, ¿sí o no? Mi pregunta para ti es: ¿estás dispuesto a sufrir un poquito por causa de Jesús? ¿De sufrir críticas? ¿De sufrir rechazo en tu familia? ¿De sufrir oposición? ¿De que te juzguen de que estás loco? ¿De que ya te lavaron el cerebro? ¿De que ya te convencieron? ¿O no quieres sufrir ni padecer por causa de Jesús? Dele gracias a Dios que estamos en este tiempo donde tenemos libertad para adorar a Dios, para servir a Dios, para proclamar y hablar a todos los vientos el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios por eso. ¿No somos privilegiados por eso? Pero hay países que no lo son. Para terminar, yo le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Cuál es la forma de nuestra ciudadanía cristiana? Esta pregunta es para ti, solamente tú te la puedes contestar. ¿Cuál es la forma de nuestra vida cristiana? ¿Qué forma le estás dando tú a tu caminar cristiano? ¿Te preocupas mucho por el qué dirán, por las críticas, por el rechazo? ¿O tú estás dispuesto a padecer y a sufrir por causa de Cristo? Como todo aquel que busca una ciudad cuyo constructor y creador es Dios, donde creemos que cuando Dios construye algo lo hace bien, lo hace perfecto, lo hace maravilloso. Así hoy en día debemos poner en manifiesto, no tener miedo, las características de la ciudadanía celestial. Hablarlo a los 7 vientos, hablarlo sin temor, sin pena, sin miedo al rechazo, al qué dirán. Filipo era una colonia romana y a los ciudadanos de Roma se les animaba a vestirse, a actuar, a pensar, a hablar como romanos.
Ellos eran romanos, vivían en un país romano, en una ciudad romana, con los beneficios y las responsabilidades de esa nación. De la misma manera, Pablo nos anima hoy como hijos de Dios a vestirnos, a actuar, a pensar, a hablar como ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Podemos esforzarnos, sí o no, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, a ser buenos ciudadanos del reino de Dios en la cultura en la que vivimos hoy? Sin importar si vivimos hoy aquí o mañana vivimos en México o en otro lugar. La forma de nuestra ciudadanía cristiana. ¿Cuál es la forma de tu ciudadanía cristiana? Yo quiero que reconozcas que el reto que tenemos los pastores, los líderes, el día de hoy es predicar la palabra de Dios a una congregación difícil, a una congregación que no es fácil de convencer, que no es fácil de hacerle entender lo que es el compromiso, ni lo que es pagar el precio al predicar y hablar la palabra de Dios. Congregaciones difíciles que hacemos el llamado y le decimos: si tú reconoces que necesitas ser cambiado, transformado, pasa aquí al frente. La gente se queda así, indiferente, escéptica. Yo quisiera que un día tú te pararas aquí enfrente y miraras la actitud. Yo no estoy diciendo ni estoy juzgando que personas que no pasan no tengan ese sentir. Pero el reto que el pastor o el líder tiene hoy en día es hablarle a una congregación que le cuesta asimilar el compromiso y pagar el precio cuando decimos o decidimos seguir a Dios, seguir a Jesús, y decir que nuestra ciudadanía está en los cielos. Queremos los beneficios de ser hijos de Dios, pero no queremos pagar el precio. Y queremos seguir siendo orgullosos, egoístas, arrogantes, porque no queremos cambiar. No queremos entregarle a Dios esa parte de nosotros, esa parte donde Dios quiere trabajar. Yo te digo el día de hoy, si tú reconoces ahí donde tú estás, no te voy a decir que pases al frente, pero si tú reconoces que estamos dispuestos a pagar el precio y a sacrificar un poquito de nuestras vidas, de nuestra comodidad, para sufrir por causa de Cristo, ahí donde tú estás, si tú reconoces esto, levanta solamente ahí tu mano, ahí donde tú estás. Yo lo reconozco. Yo reconozco que para ser ciudadano del reino de Dios, muchas cosas de mí tienen que ser cambiadas. Reconozco que sin la ayuda de Dios en mi vida, no puedo hacer el trabajo eficaz como Él quiere que yo lo haga. Si tú lo reconoces, levanta ahí tu mano. Yo quiero orar por ti. Quiero hacer una oración y quiero que nos unamos todos. Si todos reconocemos que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque reconozco que mi ciudadanía está en los cielos, que mi ciudadanía no es terrenal, que mi ciudadanía aquí en este país es pasajera, pero que mi verdadera ciudadanía es eterna en tu presencia, pero que para eso se me requiere esfuerzo, sacrificio, dedicación, compromiso, testimonio. Ayúdame.
Ayúdame. Quiero ser fiel a ti, quiero ser obediente a ti. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, Espíritu Santo. Ven a mi vida, Señor. Transforma, cambia, reconstruye esas áreas que han sido rotas, que han sido dañadas. Porque quiero servirte. Quiero serte fiel. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿A cuántos les ha hablado Dios?